en el libro de Hebreos. Hebreos. Si puede, intitúlelo de una vez: la superioridad de Jesús. La superioridad de Jesús. Cuando leamos la Biblia vamos a hacer una oración especial. Vamos a orar por el hermano Jorge que está visitándonos hoy. Vamos a regalarle una oración. Y por la hermana Alma. La hermana Alma, vamos a orar. La hermana Rosa Cruz también está enferma. Hebreos capítulo 1. ¿Cuál es el tema? La superioridad de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria a Jesús. Padre Santo, en esta hora te pedimos, te rogamos, que los bendigas con tu palabra, que los bendigas con tu alimento sólido, alimento de verdad, alimento, Señor, del que podemos tener confianza, alimento que perdura, Señor Jesús. Te ruego en esta hora, Señor, que los bendigas con tu palabra. Bendigas a Jorge, al hermano Jorge, bendícelo, ayúdalos, rompe las cadenas, soluciona sus problemas, Señor. Hoy está aquí, Señor, te ruego que lo atraigas con tus cuerdas de amor, que pases por alto todo error, todo fracaso, que pases por alto toda ausencia, toda lejanía de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que permanezca en ti, Señor, en tu nombre poderoso. Te presento, Señor, a una alma, bendícela, ayúdala, fortalécela. Está rodeado de influencias, de demonios, está rodeado de impíos, de maldad, pero tú estás con ella, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, para siempre es tu misericordia. La hermana Rosa Cruz, bendícela, ayúdala, sánala, Señor, sana a la hermana Rosa Cruz en tu nombre poderoso, Jesús. Te presento esta iglesia preciosa. Háblanos hoy, porque tú eres muy bueno. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sientes, hermano? Gloria a Jesús. Bueno, resulta que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, a los patriarcas, por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces escuche bien, cuando nos habla por el Hijo y lo constituye heredero de todo, no está hablando heredero de las cosas eternas. ¿Sí me hago entender? Porque Jesús no tenía que heredar las cosas eternas, Él era el dueño de las cosas eternas. Cuando hablamos de el Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo lo que Él se ganó, heredero de todo lo que Él reclamó. Escucha bien, heredero de todo lo que Adán perdió, porque Jesús no podía heredar cosas celestiales porque Él era el dueño de las cosas celestiales. Podía heredar las almas, podía heredar porque las almas son de Dios, pero Él vino a salvarlas y se sacrificó por ellas. Y entonces en esa humanidad de Cristo venía a reclamar, a recibir por heredad todo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Porque es que a veces, hermanos, los que predican doctrina, enseñan doctrinas, confunden los textos. Dice a quien constituyó el heredero de todo, y luego dice, ahí no le dice que está siendo heredero de todas las cosas del cielo, sino que ya lo ubica en la humanidad de Cristo, lo pone heredero de todo lo que recuperó Cristo. Pero luego habla de lo que Él es en el cielo. Dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la humanidad de Cristo es el resplandor de la gloria. ¿Por qué? Porque Dios se metió en un velo, en un cuerpo, para reconciliar al mundo de sus pecados, para salvar al hombre. Entonces, por eso está diciendo, siendo el resplandor de su gloria. Y luego dice, pero también es la imagen misma de su sustancia. Les voy a explicar. Jesús en su humanidad no tiene sustancia divina, si Él no fuera Dios. Pero como Él es Dios, es la imagen misma de la sustancia divina. O sea, es el mismo Dios. Y cuando conocemos esto, tenemos que aprender esta doctrina, porque si la aprendemos claramente, el libro a los Hebreos es un libro para la iglesia, y es un libro, hermano, que nos va a enriquecer poderosamente. Por eso yo voy a tratar de luchar por continuar este libro hasta que lo termine, si usted me ayuda, ¿cierto? Pero mire, y luego dice, pero no solo es la imagen misma de su sustancia, sino que Él le da vida a todas las cosas. Cuando dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, sustentar es darle vida. O sea que si el universo está sostenido, el que le da vida se llama Jesús. Y si el cielo está sostenido, el que le da vida se llama Jesús. Y si los ángeles están sostenidos, el que le da vida se llama Jesús. El que los sostiene, el que les hace permanecer se llama Jesús. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, habiéndonos salvados por la sangre de su cruz. Porque la purificación de sus pecados fue por la sangre que derramó. Y la derramó desde el Getsemaní con la primera oración que hizo a favor suyo, a favor mío, hasta la cruz del Calvario. Oró por Israel y oró por nosotros. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahí empieza a ubicar a Jesucristo en lo que Job, Moisés y David lo pusieron. ¿Dónde?
lo pusieron en la majestad de la Santísima, lo pusieron en el trono. Y dice, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Ningún hombre puede ser superior a los ángeles. Ni David, ni Moisés, ni Abraham. Ningún hombre puede ser superior a los ángeles, porque los ángeles son superiores en fuerza. Uno, son superiores en virtud, son superiores en poder, fueron creados en santidad, fueron creados por la misma palabra de Dios en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted va a mirar, nosotros somos frágiles frente a los ángeles, pero este Jesús no era un hombre común y corriente. Este Jesús es superior a los ángeles, porque este Jesús no es un hombre común, ni los ángeles pueden ayudarle, ni él necesita ayuda de los ángeles. Por eso, cuando usted mira, antes de Jesús todos los profetas, los reyes, los sacerdotes fueron ayudados por ángeles. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero nosotros no somos ayudados por ángeles, porque si tenemos a Jesús que es superior a los ángeles, ¿qué sucede? Que los ángeles pasan a un segundo plano, porque tenemos a alguien superior a él. Y entonces dice, hecho tantos superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hablando de ese nombre, aunque usted lo ve un nombre físico, ese nombre no era el nombre de relevancia como si los ángeles tuvieran un nombre común, sino que ese nombre no está hablando del nombre de Jesús, sino de hijo. ¿De quién? De Dios. Por cuanto recibió más excelente nombre que ellos. Los ángeles son mensajeros, son enviados, son seres de luz. La palabra ANG, ¿sí? Porque se parte en dos, ANG y él. Él y ANG. ¿Qué significa eso? El mensajero de Dios. Él es Dios y ANG, mensajero. Pero si usted lo lleva al latín, dice ser de luz. Entonces, cuando usted va a mirar, o ser que está en la luz, ¿por qué los ángeles ayudaban a los hombres? Porque eran mensajeros de Dios, eran enviados de Dios. Pero Dios, habiendo hablado a los profetas por medio de él y por medio de las teofanías, de las figuras antropomórficas, de todas las figuras, los símbolos, ya no puso a hablar nunca más a los ángeles. Ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Pero este Hijo también es el que asimismo hizo el universo. Y usted va a mirar que Génesis no dice que el Hijo de Dios hizo el universo, sino que Génesis dice que Dios hizo el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que este Hijo era el mismo Dios que estaba en el Génesis creando el universo, y luego vino cuando encontró la tierra en caos, vino y la organizó y le dio vida a todo lo que estaba desorganizado, y por eso es superior a los ángeles en todo aspecto. Y este Hijo de Dios es el único que le da vida a todas las cosas. Y Job dijo: Jehová es el que le da vida a todas las cosas. ¿Sí me escucha bien? Si Job dijo eso, esto hay una contradicción bíblica aquí. Pero si usted entiende que Jesús es Dios manifestado en carne, es el único Dios que ha creado todas las cosas,
Usted tiene que decir: el Dios que sustenta todas las cosas, según Job, estaba en Cristo reconciliando al mundo y tomando posición y posesión de todas las cosas para venir a hablarnos a nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea que ya Dios no nos manda un mensajero, ya no nos manda un ser de luz para que pelee con los demonios y nos defienda. No. Jehová te guarda en el día del conflicto. El nombre de Dios, el nombre de Sión te sostenga. Te envíe ayuda desde el santuario, ¿cierto? Pero cuando usted va a mirar, el que lo defiende a usted se llama Jesús. El que le habla a usted se llama Jesús. El que lo sustenta a usted se llama Jesús. El que le protege a usted se llama Jesús. El que le da bendición a usted se llama Jesús. El que le dio herencia en los cielos se llama Jesús. El que le dio entrada al cielo eterno se llama Jesús. El que le dio un nombre sobre todo nombre se llama Jesús. Él es el mismo que está hablando a Dios y que hablaba a los profetas David, Job, Moisés y Salomón, diciendo: él se manifestaría. Por eso cuando usted dice: y él era un nombre más grande que ellos. O sea que ahí quedó Arcángel Gabriel, Miguel, y quiero decirle, iba el profeta con un siervo y lo rodearon los enemigos, y entonces el profeta oró a Dios y empezó a ver ángeles alrededor de la montaña. Los enemigos estaban aquí y los ángeles estaban detrás de los enemigos. Y el niño, el siervo dijo: profeta, ¿qué vamos a hacer? Mire, vea, nos están rodeando. Y el profeta dijo: oh Dios, ábrele los ojos a este siervo. Le dijo: tranquilo muchacho, que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y cuando le dijo eso, entonces el muchacho vio y habían ángeles por todo alrededor. Pero cuando usted ve a Jesús, Jesús no tomó posesión de un poder fuera del que él tenía, porque él tenía el poder absoluto de todas las cosas. Y cuando estaba allí, venían a atacarlo, a apresarlo. Él nunca le dijo a un ángel: métete allá, ataca a este, ataca a aquello. No, él mismo le dijo a Pedro: Pedro, yo no necesito ayuda. Si clamara, ángeles vendrían, pero yo tengo un poder extraordinario. Y cuando dijo eso, él estaba hablando de que él no necesitaba antes. Él podía ayudar a los demás con ese poder. Los hombres comunes y corrientes, ese profeta David, todos están esperando la resurrección de los muertos. Pero Jesús, que es el Dios Todopoderoso, dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Esta palabra, la palabra nos lleva a tener un conocimiento pleno de quién es Jesús y por qué se manifestó y por qué se dio a conocer. Y usted tiene que estar orgulloso de eso. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted mira a Jesús, Jesús heredó todas las cosas, pero no se las llevó al cielo. Se las entregó a usted. Amén, amigos. ¿Sí o no? Porque vosotros sois real, nación, pueblo, linaje, para que anunciéis virtudes, poder, virtudes, verdades, virtudes, el evangelio, virtudes, doctrina, para que anunciéis las virtudes.
de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué son los ángeles? ¿Seres de qué? De luz. Pero esta luz de Jesús no es una luz cualquiera. Es la imagen misma de su sustancia. O sea que a nosotros nos resplandeció la faz de quién? De Cristo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué nos asegura? Para que estemos en Él, en este camino, y conocer de Él todas las cosas. Y miren lo que leía el director de culto. Así, Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dios. Dios tenía que participar de carne y sangre. Yo mismo que hablo voy a ir y estaré presente. Y yo sé que usted sabe la doctrina de todos lados. Capítulo 35, capítulo 42, capítulo 44, Isaías 53, Isaías 9, Isaías 7. Y usted va a mirar todo esto y usted sabe que está hablando de Dios. Por eso, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Cuáles hijos? Los profetas del Antiguo Testamento. Toda la descendencia de Abraham participó de carne y sangre. Y por eso Romanos capítulo 9 verso 5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, los hijos participaron de carne y sangre. Pero él dice: de los cuales según la carne, de esa línea de Judá y de esa línea de Aarón vendría el Mesías, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Él participó de carne y sangre. Escuche, hermano, vea. Dios se planeó participar de carne y sangre para poder redimir al hombre de lo que el hombre era irredimible. Porque un cordero común y corriente no podía salvar al hombre, pero un cordero eterno sí. Escucha, por eso el cordero pascual no pudo salvar a Israel nunca. Lo perdonó y al otro día amanecían pecando. Pero este Dios, este poderoso Dios, este Jesús, Dios manifestado en carne, nos dio un cordero eterno, con una sangre eterna, con un sacerdocio eterno, con un sacrificio eterno y con un nombre eterno. ¿Cómo se llama ese nombre del que nos dio ese excelente sacrificio? Dígalo conmigo: Jesús. ¿Cuántos tienen un cordero eterno? Entonces, si no tuviéramos un cordero eterno, el que entraba por esa puerta de visita no podía arrepentirse ni convertirse porque sus pecados no fueran perdonados. Pero el cordero que fue inmolado está sentado en esta hora en el trono. ¿Sabe para qué? Para seguir redimiendo y seguir perdonando y seguir salvando y seguir dándole honra y seguir limpiando con su sangre. Este cordero eterno está sentado en el trono para también un sacerdote eterno. Nos convenía. Por eso usted va a mirar que Jesús elimina, perdónenme, si soy contrario a lo que le han enseñado, trate de acomodar lo que le han enseñado, lo que yo le estoy enseñando, y si puede, formatee un poco. Jesús elimina el sacerdocio arónico. Escucha bien, porque Jesús no es comparado con Aarón. Jesús es comparado con el sacerdocio de Melquisedec, que es antes de la ley. Amén. Para poder tener un sacerdocio superior. Amén, sí, Señor. ¿Qué significa Melquisedec? Ayer lo decíamos, la palabra verdadera ya en Marsella. ¿Qué significa? Cuando usted mira Melquisedec,
usted tiene que mirar toda la palabra que termine en elek, que tenga una terminación en E y C, porque está hablando de eternidad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y cuando usted mira que estamos hablando de eternidad, usted tiene que dar cuenta que Melquisedec se le aparece a Abraham. Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Pero Abraham no tiene ni pueblo, ni genealogía, ni principio, ni fin, ni Salem existe. Porque Salem significa ciudad de Dios, ciudad de Shalom, ciudad de la paz de Dios. Entonces, si Salem no existe y Melquisedec fue un sacerdote eterno, ¿quién se le apareció a Moisés? ¿Quién? Dios. Y el libro a los Hebreos nos dice que este Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, permítame explicarle qué significa según el orden. Por lo tanto, si Melquisedec fue el sacerdote eterno, el sacerdote de la ciudad de Dios en la eternidad, y no aparece otro sacerdote eterno, significa que Jesús, siendo el sumo sacerdote que subió al cielo mismo, era el mismo Melquisedec, pero en la humanidad de Cristo. ¿Me está escuchando? O sea, el mismo Melquisedec, o sea, el mismo rey de paz, el mismo sacerdote de paz, el mismo sacerdote de Shalom, era Dios allá con Abraham. Era una manifestación antropomórfica. Antropomórfica quiere decir una manifestación de hombre. Se le apareció a Abraham como el sacerdote que le iba a recibir. ¿Para quién son los diezmos? ¿Para Dios o para el sacerdote? Para Dios. Y Melquisedec se le aparece y Abraham le da los diezmos. Pero aparece Melquisedec de la escena. Muere Abraham, mueren los patriarcas. Y luego Melquisedec aparece en la humanidad de Cristo. Dice la Biblia: porque tal sacerdote nos convenía, porque ciertamente todo sacerdote cada año lleva el cordero y lleva el sacrificio que no puede sacar al hombre de sus pecados. Pero este Jesús, este gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, este sí se puede compadecer de nuestros pecados, porque no entró a un tabernáculo físico con sangre ajena, sino que entró al cielo mismo con su propia sangre para librarnos. ¡Aleluya! Por eso tenemos entrada. ¡Aleluya! Tenemos entrada al trono de la gracia. Con un aplauso al que nos abrió el trono. El trono de la gracia del Cordero. Aleluya. Jesús mismo es el sacerdote eterno. Pero Jesús, Dios, para no tener dependencia, que su forma de salvar al hombre, no sé si me hago entender, no sufriera una fragilidad por algún efecto humano físico. Él toma todo y lo convierte en espiritual. Su sangre se volvió espiritual. ¿Sí? ¿Sí me escucha bien? ¿Cuántos ven Discovery Channel? ¿Sí lo ven? Bueno. ¿Sí lo ven o no?
en Discovery Channel una investigación sobre Jesús, el arca del pacto y su sangre, y dice que la sangre bajó dentro de la tierra y cayó en el arca del pacto. Y es un video muy viejo. ¿Sí escuchan? Su sangre cayó a la tierra, bajó porque el arca del pacto está escondida debajo del monte Gólgota, y que la sangre atravesó toda la montaña y cayó en el arca del pacto. Si Jesús hubiera dependido del arca del pacto física, el sacrificio hubiera sido, porque él como sumo sacerdote no necesitaba arca del pacto. Él como sumo sacerdote no necesitaba tapa de propiciatorio, porque una cosa es el arca del pacto y otra cosa es el acta de propiciatorio, la tapa de propiciatorio. ¿Sí me escucha bien? Porque cuando usted lee el libro de Hebreos dice: Él es el arca, Él es el propiciatorio, Él es el lugar santísimo, Él es el tabernáculo, Él es el candelero, Él es los panes de la mesa de la propiciación, Él es el incienso, Él es el altar del holocausto, porque Él fue sacrificado allí, Él es el lavacro, porque su palabra limpia y lava de nuestros pecados. Entonces estos investigadores, que yo creo que son trinitarios o no sé, están equivocados, porque Jesús abandonó todo eso, por el que el sacerdote entraba a un tabernáculo físico, a un templo físico, pero Jesús no quiso entrar al templo. Cuando Él entró al templo, solo entró con un significado: la muerte rompió el velo para mostrar que ya no había necesidad de un sacerdote físico, sino que el velo quedaba roto para que todo el que buscara a Jesús, que está en la eternidad, que está en la gloria, pudiera entrar, no al tabernáculo físico, porque entonces tendríamos aquí adelante un velo abierto, porque Él lo rompió, como hacen algunos de algunas doctrinas, sino que Él dejó el velo abierto para que usted y yo entremos espiritualmente al trono de la gracia y hallemos oportuno socorro, porque Jesús es el sacerdote, es el cordero, es la sangre, es el velo, es el arca y es el propiciatorio. ¡El aplauso a Jesús! ¡Aleluya! 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 Usted se imagina si Jesús hubiera necesitado de las herramientas de la ley para salvarnos. Escúchame, Jesús del Getsemaní a la cruz había perdido el 70% de su sangre. Amén, amén. ¿Sí me escuchan? Así, ¿por qué? Porque Jesús del Getsemaní a la cruz había perdido el 60% de su carne y de su piel. Tendrían que haberlo despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrante, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y él molido fue por nuestros pecados. Desde Getsemaní él empezó con una hidromatosis o kenosis en el griego, y eso que significa que empezó a dejar su humanidad. Desde Getsemaní, el patio de Anás y Caifás, fue torturado y golpeado, le tapaban los ojos y le pegaban puñetazos y decían: ¿quién te pegó? Le pegaron, le lanzaron de todo tipo de garfios, de todo tipo de látigos. Pasó al patio de Pilatos y lo azotaron también, y pasó al patio de Herodes y lo azotaron, pero no lo colgaban de las manos. Escúcheme, lo colgaban, porque usted ve la película de Mel Gibson y eso es una pequeña comparación, pero lo colgaban a un metro de altura y le lanzaban los látigos y jalaban allí, y dice que se
le lograron ver las costillas y perdió esta parte del mentón, toda esta carne, y perdió parte de su frente, y entonces él dejó pedazos. Por eso el Señor en la cena dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso nosotros no necesitamos de la ley para ser salvos, nosotros necesitamos de Jesús. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque vea, si usted baja la sangre de Cristo al arca del pacto, usted tumba el propósito de Cristo subir al cielo. La sangre no necesitaba tocar el arca del pacto, porque el arca del pacto era física, era para Israel. El cielo era tipo de lugar santísimo. Cuando María intenta tocarlo, dice: no me toques, porque no he subido al cielo. Aleluya. ¿A qué tenía que subir al cielo? A ofrecer la sangre frente al arca del pacto. ¿Y quién era el arca del pacto? El arca del pacto era el trono, pero nadie estaba en el trono. Por eso Jesús era el cordero, Jesús era la sangre, Jesús era el sacerdote, Jesús era la ofrenda, Jesús era el recibidor de la ofrenda. Y cuando sube al cielo mismo, Él no le entrega la ofrenda a nadie, sino que entra con su propia sangre a ofrecer los pecados de todos nosotros. Y por eso, como no había nadie en el trono, Él se sentó en el trono con su propia sangre. Y la sangre de Cristo se derrama porque Él llevó la redoma del sacerdote con su propia sangre, y entonces llevaba la redoma y la rociaba. Y cuando Juan estaba allí en el cielo, dijo: ay, yo vi sufrir a todos de la tierra, y lloraba yo mucho. Y había sellos, y había trompetas, y había una cantidad de cosas. 21 juicios había, y nadie podía abrir el sello ni desatarlo. Y lloraba yo mucho. Y entonces el capítulo 5 dijo: vi yo en medio del trono a un cordero como inmolado, que estaba allí sentado. Y entonces decía el cordero que fue inmolado: Él es el único digno de abrir el libro, de desatar su sello, porque con su sangre, aleluya, con su sangre, nadie podía ir donde Aarón al otro día del Cordero o a la semana siguiente que terminara la fiesta. Nadie podía decir: Aarón volvió a pecar, derrama sangre por mí. Aarón volvió a pecar, derramó la sangre de un palomino. Aarón volvió a pecar, entra otra vez al tabernáculo. Había que esperar un año para el sacrificio pascual. Pero cuando usted conoce a Jesucristo, usted hoy en la mañana le puede decir: perdóname. Y Él lo perdona porque Él tiene la facultad. Usted le dice en la noche: perdóname. Y entonces Él no le dice: necesito sangre ajena. Él le dice: yo tengo mi propia sangre para redimirte, para salvarte, para perdonarte. En esta mañana está Jesús aquí. Está Él limpiando todo pecado. Aleluya. Si lo conocemos a Él,
si conocemos de Él, si sabemos que Él está aquí en esta hora, entonces podemos decir: tengo un Dios que todo lo ha hecho por mí. Tengo un Dios que, aunque cantamos esa canción, con sus ángeles cuida de mí, no, Él tiene la capacidad de cuidarme solito. Él está conmigo. Y cuando yo recibí la sangre de Cristo y recibí el nombre de Jesús, en mí se metió su Espíritu Santo. Por eso ya no era necesario un templo ni un tabernáculo, porque yo soy, aquí dentro de mí está el lugar santísimo. Aquí puedo almacenar la gloria de Dios, aquí puedo almacenar el poder de Dios. Dentro de mí está el lugar santo, dentro de mí está la mesa de los panes. No es que hoy hay pan aquí conmigo, hoy me alimento. Dentro de mí está la luz inaccesible para el pecador, pero para nosotros es la luz de Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren a Él esta mañana? ¿Cuántos quieren el pan de la vida? ¿Cuántos quieren la luz? ¿Cuántos quieren el agua de la vida? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, aleluya. no hay hijo eterno. No hay hijo eterno. Amén, amén. Jesús tuvo un principio. Sí, Señor. La humanidad de Cristo tuvo un principio. Por eso los trinitarios o algunos que no vienen a los pentecostales porque creen que hay dos o tres, es una aberración doctrinal. Porque Hebreos me dice que Él tuvo un principio. Mateo capítulo 1 me dice que Él tuvo un principio. Isaías capítulo 7 y capítulo 9 me dice que la humanidad de Cristo tendría un principio. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú? Pero a la humanidad de Cristo se le llamó hijo de Dios porque no se le podía llamar Dios. Pero esa humanidad se le llamó hijo de Dios. Pero el nombre de esa humanidad traducía a Dios mismo. Ustedes saben qué son los masoretas. Los masoretas son las vocales que se le pusieron a las escrituras. Esas son las masoretas. Y a los escribas se les dio un nombre que se les definía los masoretas, porque eran los encargados de poner las vocales a las consonantes, porque la Biblia hebrea no traía consonantes, no traía vocales, y el nombre de Jehová no traía vocales. Por eso cuando usted mira, los masoretas le pusieron a Jehová, al YHWH, al nombre impronunciable le pusieron las vocales. Inicialmente fue Yahvé. ¿Sí me escucha? Luego Jehová, luego Joshua, luego Yahshua, y aquí en español Jesús. Aleluya. Por eso los eruditos muchas veces, por pronunciar Joshua o Joshua, mencionaban Yeshua. Y por eso Isaías dice: aunque Él es hijo de Dios, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando el ángel le dice a María: María, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. ¿Dios qué? Dios con nosotros. Pero escuche bien, me dio la tarea de buscar ese nombre Emmanuel en el texto real, y dice: Dios se ha dado a conocer a nosotros. Dios se ha metido entre nosotros. Ese Emmanuel, escucha bien, ¿sí me escuchan? Dios se ha metido entre nosotros. Dios se ha dado a conocer en nosotros. Y Dios está con nosotros. Cuando usted lee eso, usted tiene que empoderarse. Y María desobedeció al ángel.
O María tenía revelación. María, cuando nació Jesús, no le puso Emmanuel, le puso Jesús. Porque María sabía que Jesús era Yeshua, que el Yeshua era el Jehová, el Yahvé, el YHWH, y entonces le pusieron por nombre Jesús. Y dice la Biblia: Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Y el único que había prometido redimir al pueblo de sus pecados fue el Dios de la gloria, que dijo: yo mismo quiero, iré, estaré presente. ¿Cuántos tienen el Emmanuel aquí? El Emmanuel está aquí, el Emmanuel está aquí. Diga su nombre, diga su nombre. Jesús, aleluya. Por eso le ponen a volar, a los católicos se ponen a volar. Cuando usted dice Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Rey, Jesús es el sacerdote, Jesús es el mediador, Jesús es el sumo pontífice, Jesús es el sustentador, Jesús es todo. Y yo digo: pero ¿cómo se le ocurre? Y por eso buscan mediadores, intercesores, buscan aquí y allá. Pero para mí Jesús es todo. ¿Saben con quién está Jesús en el cielo solamente? Con los que lo adoran, con los seres de luz. Y esa luz no es propia, esa luz la irradia Dios a ellos. Jesús no está ni con María, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Abraham. Ninguno de ellos ha subido al cielo, porque entonces ellos también serían santos de victoria. Pero el único que merece victoria, gloria, honra y alabanza es el que está sentado en el trono, el que ha redimido al mundo de sus pecados y el que nos tiene sentados en esta mañana como hijos de Dios. Por eso, hermano, yo le digo a usted no se llene de pesar ni muestre lástima, porque usted es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Ay, esa canción que cantaban, hermano, viejita: soy hijo del Rey de Reyes, con Cristo lo tengo todo, hoy tengo la vida eterna, es mi único tesoro. ¿Cierto? ¿No te lo creen esta mañana? Aunque necesitamos de todo aquí, aunque dependemos de muchas cosas aquí, yo tengo un futuro en la eternidad, porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Bendito por los siglos. Voy a terminar con esto. Esto le va a doler a los que son religiosos, pero los que tienen la mente abierta no les va a doler. Abraham no es hijo de Dios, Moisés no es hijo de Dios, Josué no es hijo de Dios, Daniel no es hijo de Dios, David no es hijo de Dios, porque el primer hijo fue el que hizo hijos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú? Pero este hijo nos dio un nombre para ser hijos de Dios. A los que no nacen conforme a la herencia, ni a la voluntad de varón, ni al linaje, sino de Dios. O sea que somos engendrados por la palabra de Dios, la misma palabra que le dijo a María: María, en el vientre vas a tener al Salvador del mundo. Esa palabra se nos metió a nosotros y hoy también somos hijos de Dios. Porque para eso entró el Hijo al mundo, para ser hijos de Dios. Entonces usted va a mirar, cuando Jesús nos hace hijos, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. ¿Y cuál nombre se le dio a María? Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que cuando usted cree en Jesús, usted viene a ser hijo de Dios por salvación, por redención, por gracia, por piedad, por la humanidad de Cristo. Con razón el siervo Juan dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo a los que les son quitados los pecados con la sangre de Cristo, estos son los hijos verdaderamente de Dios. ¿Me escucha bien, hermano? Yo no quiero entrar en una polémica, pero quiero decirle, si alguien se bautizó en el nombre de Jesús, teniéndolo en su mente y en su corazón como una segunda persona en la Santísima Trinidad, esa persona tiene los pecados vivos, tiene una vida cristiana aparente, porque necesita reconocer a Jesús como el único Dios y declarar que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo, y que este Jesús, aunque es Hijo, también es el Padre eterno y nos da nombre para entrar al reino de los cielos y nos da potestad de ser hechos hijos. Den un aplauso con gozo a Él, porque usted es hijo de Dios. Aleluya. Ahora le pregunto, y ojalá que algún trinitario me vea y se arrepiente. Le pregunto, mire esto: ¿quién lo va a sentar a usted en su trono? ¿Dios o Jesús? ¿Sí me escucha? Al que venciere, 7 venciere, ¿cierto? 7 daré, 7 coronas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y estaba hablando Jesús. Y en el cielo no hay 3 tronos de una eternidad falsa. En el cielo hay un trono, y el que está sentado en el trono se llama Jesús de Nazaret. Y si usted vence, se sentará con él en su trono. O sea, él lo pondrá al lado de su trono y se sentará, y estaremos con él. Y en ese día que nos sentemos con él, él nos va a coronar en el trono y nos va a dar la corona. La única corona que vamos a tener permanente es la corona de vida eterna. Y cuando ustedes se sienten en su trono, usted no va a ver a otro. Por eso usted nunca va a ver a Dios, porque Dios no tiene cara ni forma, Dios no tiene estructura ósea, Dios no tiene cuerpo humano. Usted va a ver a Jesús. Por eso el apóstol dijo: le veremos tal como Él es. ¿A quién? A Jesús le veremos, porque vamos a ver al que nos redimió, al que nos limpió con su sangre. Veremos sus heridas, veremos su sacrificio, y cuando lo conozcamos a Él, Él nos sentará en el trono. Y cuando nos siente en el trono, entonces ahí le daremos toda gloria, honra y alabanza y adoración. Y cuando usted lo vea ya, usted no ve una humanidad de Dios, Señor, la Trinidad de Dios, usted verá a Jesús y dice: solo por Él yo quería ver al cielo, porque Él murió en la cruz del Calvario sin conocerme. Él murió en la cruz del Calvario cuando nadie me amaba. Él me amó. Él pensó en mí desde la eternidad. Él se propuso ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él se planeó todo para que yo no fuera al infierno, para que yo no fuera a la condenación. Y cuando usted esté en la gloria celestial, usted, yo no sé qué va a hacer, pero si Él le permite abrazarlo, abrácelo. Si Él le permite adorarlo, óralo, porque Él nos ha dado algo muy especial, y es ser hijos de Él y ser redimidos con su sangre preciosa y con su nombre nos ha sellado. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser hijo de Dios! Usted es hijo. ¿Cuántos creen que Él es hijo? Usted es hijo de Él. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios, heredero del cielo, de la eternidad, heredero de la gloria de Dios, heredero de la vida eterna, heredero de sus promesas, heredero de sus coronas, heredero de su poder, heredero de su espíritu,
heredero de los bienes venideros, heredero de las cosas ocultas de Dios. Usted se siente hijo de Dios en esta mañana, heredero del dueño de la plata y el oro, heredero del dueño del cielo y de la tierra, heredero de todo, del dueño de todo lo que hay. Hermanos, somos herederos del Dios de la gloria, del que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Usted es heredero de Él, o sea que usted tiene unos privilegios muy grandes, muy grandes. Usted tiene un privilegio tan poderoso que usted no sabe lo que tiene, pero en esta mañana yo le digo en este lugar. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Si se siente hijo de Dios, Gloria a Dios. lo primero que usted debe cuidar es esta pasión. Pero si se siente hijo, en esta mañana, ¿qué quiere pedirle a su Dios? Nadie le va a inhibir que le pida algo. Pídale el Espíritu Santo. Pídale poder, pídale autoridad, pídale ministerios. Aleluya. Porque somos herederos de las promesas. Somos herederos de su poder. Somos herederos de su autoridad. Somos herederos de su potestad. Somos herederos de toda la riqueza de su casa. ¿Por qué no le pide desde lo espiritual a lo físico? Pídele algo en esta mañana. Si usted reconoce a Jesús como el único Dios, si usted reconoce a Jesús como su sumo sacerdote, si usted reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, si reconoce su nombre como el nombre revelado a los hombres, usted esta mañana puede tener libertad de reclamar lo suyo. Reclame lo que es suyo. Y si necesita la sangre de Cristo en esta hora, pídasela a Él. Si necesita que Dios le abra los cielos, entonces Él se los abrirá. Si necesita que Dios le haga un milagro, Él lo hará. No hay un mediador, no necesitamos los ángeles, los profetas los necesitamos. Pero nosotros ahora nos habla por el Hijo, ahora nos enseña por el Hijo, ahora nos alimenta por el Hijo. Ahora Él se ha manifestado en carne, es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado. Siéntase hijo de Dios, siéntase privilegiado. Yo quisiera que usted olvidara su vida pasada, su linaje, sus malos tratos, cómo lo criaron. Porque ahora usted tiene un Padre eterno que lo cuida, un Padre eterno que lo ama, lo abraza, un Padre eterno que le abre los cielos, un Padre eterno que está en favor suyo, un Padre eterno que lo está ayudando, un Padre eterno que se hizo carne para que usted no sufriera la condenación, un Padre eterno que está en esta hora mirando en este lugar, un Padre eterno que está fuera y dentro de usted, un Padre eterno que conoce nuestra condición, un Padre eterno que conoce nuestra necesidad. Jesús es superior a todo. Abandone estrategias, abandone artes, abandone astucias. Dígale: Jesús, aquí estoy. Tú eres superior en todo, a mi fuerza, a mis pensamientos, a mis ideas, a mis sueños. Tú eres superior en todo, Gloria a ti, todo. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres superior en todo, Señor. Yo te ofrezco mi vida. Yo te ofrezco todo lo que soy.
Aquí está Jesús. Aquí está. Cuando haya 2 o 3 congregados en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, y todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. ¿Quiere pedirle algo a Jesús? Esa incapacidad que usted tiene, esa impotencia que tiene, esa situación difícil que tiene. Aquí está Jesús. Qué privilegio es ser hijo de Dios. Qué privilegio es ser hijo de Jesucristo. Qué privilegio es conocerlo a Él. Qué privilegio es caminar con Él. Qué privilegio es tener a Jesús. No necesito un arca ni un tabernáculo. No necesito un lugar santísimo. No necesito sino a Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús.